Bueno, este tema circunda en torno al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, inspecciones planeadas. Específicamente, lo que nos va a dar una herramienta para poder establecer las condiciones de riesgo y pues bajo algunos parámetros que se han establecido como mínimos básicos para Colombia. Así que bienvenidos y vamos pues a estar en el desarrollo de esta temática de inspecciones planeadas. Las inspecciones planeadas tienen un determinante enmarcado en la seguridad, porque se busca a través de ellas poder determinar situaciones eh, del orden laboral en las maquinarias, los elementos, los equipos, las herramientas o en comportamientos de las personas que puedan estar afectando la situación segura de trabajo, o sea, un ambiente de trabajo seguro. Desde esta dinámica, las inspecciones tienen una clasificación. La primera es las inspecciones planeadas generales que se realizan en un área completa de la empresa. Normalmente tienen un enfoque amplio y que siempre va a identificar el mayor número de condiciones subestándar. O sea, mira el área completa, ¿sí? Sin fraccionarla, a pesar de que pues obviamente haga la discriminación de las particularidades del contexto que esté evaluando, lo hace en un solo momento. No lo va a hacer en momentos diferentes, sino en un solo momento. Y mira cómo en ese momento de observación, cuál es la condición que tiene esa instalación que se está revisando en ese momento. Obviamente lo que buscamos siempre va a ser la identificación de las condiciones que no estén bien. A eso es a lo que hace referencia su estándar. Que no esté bien, que no esté bien. Al no estar bien, pues va a causar, como lo ven en la imagen, muy seguramente una condición nociva para la salud de un trabajador. Entonces, dentro de el esquema que se trabajó, también tenemos otra clasificación de las inspecciones, que son las inspecciones para orden y aseo, ¿sí? Estas, ¿qué es lo que verifican? Se van a mirar que las cosas se encuentren en el lugar donde realmente deben de estar, o sea, que estén en su sitio, que estén en los lugares asignados y que pues si están en los lugares asignados no tienen por qué generar algún tipo de daño a la persona o causar alguna situación de no solamente a las personas sino a los equipos. Entonces, aquí también se identifica la limpieza. Uno es el orden y otro es la limpieza. ¿La limpieza de qué? La limpieza de las herramientas, de las máquinas, de los equipos, de las instalaciones, de todo lo que esté circundante al trabajador. Así que, pues esta es una básica que se trabaja de manera muy directa, siempre en los lugares bueno, los lugares de trabajo, valga la redundancia, o que se verifica siempre, porque pues a pesar de todo puede causar, insisto, o incidir en que se generen alteraciones de salud o físicas, hablando de herramientas y equipos, en ese contexto laboral. Tenemos también las inspecciones que van enfocadas a áreas o partes críticas y normalmente son aquellas inspecciones que se realizan en los lugares que se determinan como áreas o partes críticas. Siempre se va a ver el potencial daño que puede llegar a causarle
a un trabajador y pues obviamente se verifica el historial de pérdidas que se tenga sobre esa área que se considera crítica. Entonces ese historial de pérdidas puede ser en pérdidas de herramientas, insisto, máquinas o equipos que se hayan dañado, máquinas estrelladas o vidas, ¿sí? Daños a la persona que pueden ir en horas hombre perdidas por incapacidades, causadas por incapacidades o muertos que se pueda llegar a tener en esa área crítica que se ha determinado como crítica. Por eso se mira ese potencial dañino que puede llegar a desencadenarse allí en esas áreas críticas. Entonces, por ejemplo, aquí están los dos ejemplos, que es el área, pues en lo que están visualizando ustedes, un área de almacén que de pronto por la misma característica de las estanterías, de lo que se esté almacenando allí, si no se hace un buen aseguramiento, un buen orden y se sigue unos protocolos como para que lo que se acomode allí pues no se vaya a caer o que las personas que vayan a bajar mercancías no vayan a hacer un procedimiento como el que ustedes ven en la imagen, donde no hay una escalera, no hay nada, sino se va subiendo al acomodo del trabajador, que pueda caerse esa estantería o algún elemento que daña a la persona. Los talleres, porque tienen un alto número de herramientas que pueden llegar a, si no se les da una buena acomodación, pues pueden llegar también a hacerle daño a la persona por golpes y demás. Y en el caso, por ejemplo, de la estación de servicio, porque pues él por sí, por el solo hecho de manejar gasolina, un hidrocarburo, pues cualquier cosa puede generar el detonante de una situación de altísimo riesgo para, pues específicamente para esta área que sería la surtidora de gasolina. Entonces, dentro de esto que estamos observando, se debe hacer un listado de áreas, de instalaciones y de equipos, que son a los que se les van a hacer la inspección. Siempre se determina que todas las áreas de la empresa se deben inspeccionar periódicamente, todas. O sea, ahí, no, es que ese cuartico de pronto no tiene mayor problema. Bueno, así no tenga problema, de todas maneras, incluye. Regla básica, todas las áreas deben estar allí. Sí, esto pues está establecido como metodología. Ahora, cuando son empresas pequeñas, como empresas de servicio, que tienen un número pequeño de oficinas, la inspección se puede desarrollar en un solo recorrido, en el caso de empresas pequeñas, ¿sí? Entonces, cuando se hace esa inspección, se inspecciona desde la parte eléctrica, la parte locativa y se hace pues obviamente todo el acercamiento para verificar condiciones de posibles emergencias para que eso se utiliza luego para el plan de emergencias. Entonces, se hace todo en un solo momento, de una sola vez. ¿Sí? Entonces, para empresas grandes, sobre todo las que tienen procesos de manufacturas, almacenamiento, o sea, procesos donde hay transformación de materia prima, donde hay un alto número de maquinaria, donde incluso puede ser un alto número de personas, turnos diferentes, horarios diferentes, se debe hacer la inspección de todas las áreas partiendo de unos elementos que nos den como la prioridad y el orden para poder realizar esa inspección, de acuerdo también a que se debe establecer pues la clasificación, quiénes son los responsables, en qué periodicidad se debe hacer. Sí, ahí no necesariamente todo va a ser de una, sino se hace una programación general donde tenemos las diferentes áreas y lo que yo les decía, qué tanta incidencia de ese lugar y frente a sus riesgos causó algún tipo de alteración o pérdida, ¿sí? Alteración de la salud o pérdida de la salud, de bienes, de equipos frente a la empresa. Entonces, por eso va a ayudar a esas empresas grandes a que de acuerdo a las áreas que más porcentaje o potencial
dañino pueda llegar a tener son las primeras que se auditan y a las otras se les va dando una periodicidad en el ciclo de mejora continua que está establecido para el sistema de gestión que corresponde, como lo hemos dicho siempre, a un año. Un año. Entonces, se verifican cuáles son esas áreas, se establecen, pues obviamente, eh, con los responsables, la periodicidad, ¿sí? La periodicidad en la que vamos a desarrollar esta actividad. Bueno, adicionalmente, tenemos que hacer un énfasis sobre los responsables de la inspección o las inspecciones planeadas. Entonces, hay que tener en cuenta algo que es lo que hemos venido trabajando y es quien vaya a realizar este tipo de actividades tan específicas de seguridad y salud en el trabajo, pues debe tener unos conocimientos básicos en este tema, en seguridad y salud en el trabajo. O sea, no puede ser cualquier persona. Incluso así el COPAS tenga participación directa en estas inspecciones planeadas, pues la persona que vaya al COPAS ya debe tener conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo. No podría ser el que acaban de nombrar y que hasta ahora va a empezar a formarse y que de pronto conoce muy poco porque hasta recién, recién ha ingresado a la empresa. Pues puede que y sea su primer trabajo, bueno, el mundo de casualidades. Entonces, en ese sentido, las personas obviamente debe tener esa capacitación certificada, debe tener un entrenamiento también verificado, ¿sí? Que conoce no solamente, y ahí yo tendría que articularlo, no solamente seguridad y salud en el trabajo, sino que conoce el proceso productivo que se adelanta ahí en la empresa, ¿sí? Que le van a permitir obviamente a enfocar esa inspección al hallazgo, a encontrar el peligro y el riesgo activo que puede llegar a causar un desencadenante catastrófico en la organización. Y pues obviamente cuando esa persona tiene ese bagaje puede establecer los objetivos ya muy definidos para esa planeación y no perder tiempo, ¿no? Porque aquí en ese sentido lo que va a ayudar es a que no haya pérdida de tiempo. Adicionalmente, las inspecciones se realizan con personas de diferentes áreas, ¿sí? O sea, se genera un grupo para la inspección. En esas diferentes áreas, pues yo no voy a inspeccionar mi propia área, sino hay un intercambio de las personas que se eligen para hacer esta inspección y se hace, debe ser una persona ajena al área inspeccionada. Por eso es que se hace cruzado. Yo no puedo inspeccionar mi área. Yo inspecciono el área, otra área a la que no pertenezco y los de esa área tal vez me van a inspeccionar a mí. Pero no puede ser que nosotros mismos inspeccionamos a nosotros mismos, no. Se va a garantizar que esa inspección tenga ese carácter imparcial, que sea, que sea algo donde de manera objetiva, tal vez ese que llega en esa inspección cruzada puede incluso ver algo que yo no he visto, porque ya se me vuelve panorama, porque como siempre estoy en ese lugar, pues por eso es que no es bueno que el grupo, el equipo, las mismas personas del área lo hagan a su propia área. Adicionalmente, los responsables de las inspecciones será la persona que está encargada de la seguridad y salud en el trabajo y pues es el responsable, más no es el encargado de realizarlas todas, ¿sí? Definitivamente, pues él programará, proyectará, pero habrán algunas muy específicas de acuerdo como al esquema de pronto de especificidad técnica que tengan, que requiere que el que esté liderando esa inspección tenga un conocimiento específico, por ejemplo, en la parte eléctrica, supongamos una norma que se llama la RTE. Entonces, que específicamente esa persona sepa sobre RTE, que no necesariamente, pues algunos de los de seguridad saben, conocen ese tema de RTE y pueden estar certificados, pero no es que sea una obligación, todos no lo van a hacer. Entonces hay alguno que pues fácilmente puede decir, aunque yo la planeé, no voy a ejecutarla porque yo no soy técnico
especialista en esa temática, ¿sí? Eh, y pues obviamente el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo siempre va a estar, cuando no es el pendiente de la persona que lo está haciendo, de que la realice y en esa realización de cómo lo hizo y cuáles son los resultados. Por eso se habla de ejecutar ese seguimiento. ¿Mm? Ahora bien, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo siempre debe participar en las inspecciones planeadas, ¿sí? Recuerden que hablábamos que el comité, junto con el vigía de seguridad y salud en el trabajo, son trabajadores como cualquiera otro. O sea, ellos no son contratados para el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. Son contratados para el desarrollo del objeto social de la empresa. O sea, de tener cualquiera de los cargos allí. Lo que pasa es que ellos por iniciativa y otros por elección hacen parte activa de este comité que va a ser como el ayudador al desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que trabaja muy mancomunadamente con el responsable del sistema de gestión. ¿Por qué ellos y por qué se conforma ese comité? Porque pues al final los trabajadores son los que conocen cuáles son sus riesgos y pueden llegar a comprenderlos mucho más porque están ahí en los puestos de trabajo, mientras que así el de seguridad y salud en el trabajo esté ahí y también trabaje ahí, puede dejar pasar cosas, porque él no está haciendo labores del objeto social, solamente está dedicado a la seguridad y salud en el trabajo de todos los que en esa empresa están. En esa dinámica, entonces el COPAS, de acuerdo a la ley, se establece que deba participar en esas inspecciones y pues a su vez en esa participación pues va a ayudar a la promoción y prevención de todo lo que se geste como resultados de esa inspección, ¿sí? Ahí pues no es que vaya a estar todo el COPAS, pero la ley lo que solicita es que por lo menos un miembro del COPAS esté dentro de esa inspección planeada y siempre van a estar pues vigilantes de que esas inspecciones vayan favoreciendo el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la política que se tenga de seguridad y salud en el trabajo al interior de la empresa, los planes de trabajo y todo lo que se tenga como previsto desde seguridad y salud en el trabajo en ese centro. Entonces ellos son garantes de que definitivamente lo que se va a hacer, sí se va a hacer o se está haciendo de la manera que es. Y van como acompañando y proyectando para después sugerir posibles actividades de promoción y prevención como resultado de estas inspecciones. Eh, Existe un sistema de cuantificación de esas condiciones subestándar, que es la que nos establece eh, la norma técnica colombiana. Y es que cada condición subestándar para poder nosotros establecer cuáles son y en qué condición o en qué sentido están, ¿sí? Cuáles como los niveles de peligrosidad, entonces se le asigna una letra, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, es letra A, B o C, lo que nos va a relacionar es un potencial de pérdidas por activación de peligros y en consecuencia obviamente de riesgos y en consecuencia peligros que deben ser atendidas con unos niveles mmm, inmediata, pronta o posterior, porque de alguna forma aquí se establecen como la gravedad, ¿sí? Entonces, la inmediata es que podría, si se desencadena, se puede ocasionar la muerte o una incapacidad permanente, o sea, una lesión muy grave al trabajador. Si, entonces, por eso se detiene el proceso, el hallazgo que se tenga ahí se debe corregir de manera inmediata. Inmediata desde que llegaron y encontraron esa condición subestándar y no le van a dar tiempo, sino inmediatamente paran al trabajador y no va a hacer más de lo que esté haciendo en ese momento hasta que no se corrija. La cuantificación
de condición subestándar pronta equivale, que es la letra B, es lo que equivale a la lesión o enfermedad grave, o sea, algo que se encuentre que puede causar una lesión o una enfermedad grave. Esa da un poco más de tiempo, puede ser hasta una semana, hasta 2 meses aproximadamente. Y la posterior, que va a partir de ese tiempo de los 2 meses en adelante, que es, se encontró una situación subestándar, sin embargo da tiempo, se puede proyectar la intervención de ese lugar. Entonces, básicamente es como dentro de la tipología de hallazgos, es la forma más fácil para hacer una codificación de priorización del riesgo. Entonces, ya con esto hay una frecuencia, es el otro punto, ¿no? El otro punto importante para tener en cuenta que lo habíamos abordado ya, que es la frecuencia de realización de de la inspección planeada. Entonces, hay una periodicidad que habíamos hablado. Esas periodicidad nos la da las, esa priorización que estábamos viendo hace un instante, ¿sí? Entonces, la periodicidad nos va también a tocar de que así hayamos tenido que generar en una atención inmediata, pues la periodicidad también no se puede ir a largo rato de la revisión de que esa condición se mantenga así, sino que esa va a ser de las de periodicidad muy corta. Entonces, porque es que aquí hay algo, una relación directa como algoritmo, y es que a mayor sea el potencial de pérdidas, entonces va a ser una mayor y más rápida periodicidad para inspección de ese lugar donde se desencadenan situaciones que pueden causar la muerte o lesiones incapacitantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de una empresa, el taller, centramos la atención en el taller, tiene una mayor periodicidad de inspecciones, o sea, hay una mayor cantidad de inspecciones al año. ¿Por qué? Porque es que allí hay lo que yo les decía, hay herramientas, hay máquinas, hay equipos, hay personas, hay procesos productivos de transformación de materia prima. Eh, o sea, el solo hecho de que tengamos maquinarias y herramientas que son ajenas al cuerpo, a las partes del cuerpo humano, esto desencadena una alta probabilidad a que las personas se lesionen, ¿sí? Por algún descuido, por alguna situación incluso de orden individual que puede llegar a causar esas situaciones o esas lesiones incapacitantes o por qué no la muerte del trabajador. En ese sentido, por ejemplo, entre un taller y un salón de conferencias, el taller tiene la mayor periodicidad en inspecciones, por lo que les acabo de escribir. Un salón de conferencias normalmente tiene las mismas sillas, esas sillas de ahí no las va a mover nadie, va a tener el escenario, ese escenario de ahí no lo va a mover nadie, ¿sí? Aunque tenga de pronto algo de riesgo eléctrico, que serían donde están las luces, donde están los conectores, donde está incluso el sistema de las cortinas, de movilización de las cortinas, es algo que pues eh, también no es que sea frecuente de uso, e igual es mucho más fácil de revisar porque las condiciones están absolutamente normatizadas y estructuradas que como que casi no varían, no se mueven de cómo están. Insisto en las sillas, insisto en como en la infraestructura que se puede llegar a tener. En cambio, en las máquinas, si estamos frente a mantenimiento, si estamos frente a condiciones humanas que hacen la variación absoluta en la relación de este estándar, estamos frente a un montón de elementos que ahí sí varían, transformación de materias primas, que va a ser una variación absoluta a todo esto. Bueno, mmm, en este sentido, tenemos entonces que la frecuencia de la realización de las inspecciones se puede establecer de acuerdo a las normas, ¿sí? En materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, las normas también, como hablamos del ciclo de mejora continua, eh,
un ciclo de mejora continua, ustedes lo saben que es de un año. Entonces, por ejemplo, como mínimo debe haber una inspección de las instalaciones una vez al año, ¿sí? De pronto, en algunos sectores específicos establecen una mayor periodicidad también de orden normativo porque de pronto están relacionadas tareas de alto riesgo, ¿sí? Entonces, eso no lo puede también normatizar el Estado a través o protocolizar el Estado a través de normas. Cuando se hace una inspección, pues esa información no queda en el aire, sino necesariamente esa inspección produce unos informes, ¿sí? Se hace la inspección y se debe elaborar un informe por escrito, que son formatos que ya incluso están normatizados por una norma técnica colombiana, por la norma técnica colombiana, que ellos al momento que se diligencien, pues se pueden hacer el diligenciamiento y firmarlos y se pueden presentar a las personas interesadas, que en este caso sería la alta gerencia, la ARL, los mismos comités, ¿sí? Que son las personas que de pronto que cuando lo examinan, ellos tienen derecho a poderlo ver, pero también lo revisan y deben devolverlo, ¿sí? Donde normalmente lo que hacen es una verificación de conclusiones, como de los conceptos que se dieron, que se obtuvieron producto de la inspección, y pues harán sus acotaciones en el momento, pero igual si no las hay, pues también, o sea, el caso es que esto es un documento público que en un momento dado, si hay una parte interesada, puede revisarlo. Y el soporte documental son los formatos que se aplicaron para la inspección, ¿sí? Siempre que se va a hacer una inspección planeada, se debe revisar el informe anterior, o sea, el modo de inicio de la inspección es basado en el informe anterior, en el último informe que se haya hecho sobre X área o X lugar, ¿sí? Bueno, excepto la primera inspección, pues que en su orden ya se haga por primera vez en la empresa, pero de ahí en adelante ya siempre se va a pedir el anterior, el anterior, el anterior para tomar una base, una línea basal y poder desarrollar como los puntos prioritarios de revisión, de justamente que cuando se ven las medidas de inmediata, pronta, posterior, que se estén cumpliendo y ustedes saben que la periodicidad aumenta con la probabilidad de un lugar que se convierta en subestándar porque ha desencadenado un potencial dañino en las personas o en los bienes de la organización. La gerencia, pues obviamente también tiene acceso directo, pues por obvias razones, y él verifica esas conclusiones, ¿sí? O sea, es el que termina de hacer como toda la auditoría y el aval. Ese seguimiento que se hace a todo este proceso es clave determinar lo que las acciones recomendadas estas acciones recomendadas se deben estar verificando que definitivamente sí se hayan tenido en cuenta. ¿Quién hace eso? Los que hayan quedado como equipo de la investigación o perdón, de la inspección. Las personas que están allí liderando, quien esté liderando la inspección planeada y pues los miembros que van haciendo el acompañamiento, pues deben estar pendientes de que sí se haya llevado a cabo estas acciones, ¿sí? Porque aquí el objetivo fundamental es que todo lo que se puso se cumpla y que los medios se hayan proporcionado de manera adecuada para que ese cumplimiento, porque pues excusas pueden haber mil excusas, pero justamente es lo que se quiere como eliminar. Entonces, la ley establece que esos responsables, esas personas que lo hicieron, pues hagan la verificación, ¿sí? Y que no vayan a ver talanqueras, se hizo y entonces quedó en el papel y entonces al final nadie hizo nada. No, no, por eso son veedores y hacen la verificación correspondiente. Dentro de esto entonces las recomendaciones que se hacen para iniciar la inspección, entonces es que las personas que hacen parte del equipo de inspección
van a tener un enfoque positivo, deban tener un enfoque positivo, o sea, no pueden ir pensando en lo negativo, mirando a ver qué mal hace por ahí. La persona debe tener una preparación, obviamente, mental para poder buscar lo que está mal o lo que está bien, porque aquí las observaciones no solamente de orden negativo, sino aquí también de una inspección salen posibles elogios y que ayuda a que se pueda, pues obviamente, mantener el trabajo de una buena manera sin que se pierda la buena práctica que la persona tiene. Por eso es que no solamente se audita lo malo, sino también se verifica lo bueno y se resalta lo bueno. En la planificación, entonces se hace la revisión del procedimiento de esas inspecciones planeadas y se va a determinar un tiempo necesario. Se debe determinar claramente los objetivos con el fin de establecer qué es lo que se va a buscar. Entonces, se miran tamaño específico de lo que se va a buscar, o el tipo de material de lo que se va a buscar, o el color, o la ubicación, eso respecto a los elementos que se van a inspeccionar. O sea, cuando se hace la revisión de los informes de las inspecciones planeadas anteriores, ustedes saben que con esto nos va a ayudar a dar el norte de cuáles son las cosas prioritariamente que se empiezan a inspeccionar por la puntuación que dio en la inspección anterior. Irán de primero las inmediatas, luego la revisión de las no conformidades y la actuación pronta y luego la posterior. Mm, es importante que las personas que van a hacer la inspección tengan en cuenta también las condiciones de riesgo de los lugares a donde van a estar. Entonces deben ir pues ataviados con los elementos que se necesiten. Sí, pues si van a entrar a un taller y pues van a hacer toda una inspección de máquinas y equipos y todo lo demás, pues van a tener que ir con elementos de protección personal que sean adecuados al área y a todo lo que corresponde para mitigar esos riesgos, botas, guantes, cascos, gafas de seguridad, la ropa, eh, respiradores de ser necesario, ¿sí? Todo lo que sea apropiado al área que van a inspeccionar, ¿sí? Y deben llevar papelería, bueno, en este caso serían también planilleros para apoyar esa papelería, o tablet o computador, o sea, algo que sea práctico para que en el momento que vaya haciendo la inspección pueda tomar apunte de lo que va encontrando. Adicionalmente, equipos que le permitan hacer mediciones métrico, o sea, del sistema métrico, los metros, lo que ustedes están viendo, este equipo de acá, que es un sonómetro para poder medir decibeles de ruido. Hay otro que se llama luxómetro. O sea, pueden ir con equipos básicos para ir percibiendo como los niveles de factores o de agentes que estén presentes, agentes que están presentes que puedan llegar a dañar al trabajador. Entonces van con esos instrumentos de medición, ¿sí? Cámara fotográfica. La cámara fotográfica se convierte en un elemento básico. Hay otros que de pronto no llevan para anotar, pero entonces se conocen también esos formatos que lo que hacen es llevar una grabadora y van grabando todo lo que van encontrando y después lo transcriben, ¿sí? Entonces eso les va a permitir mejorar pues el informe. Ya cuando están en el durante de la inspección, lo que se hace es utilizar una lista de verificación adecuada para el área de la cual se va a inspeccionar esa área, ese equipo o esa instalación. Y es importante tener en cuenta que se vuelve una herramienta fundamental que tengamos un mapa o un plano del área donde nosotros vamos a adelantar la inspección para que no surta pues a dudas o se termine haciendo realmente en lugares donde no estaba planeado, ¿sí? Entonces, le va a permitir a uno, le va a permitir ubicarse y dos, que cuando ya vamos haciendo las anotaciones, en las anotaciones de la inspección, podemos hacerlas muy pertinentes, ¿sí?
de manera muy breve y utilizando expresiones así como doblado, descompuesto. Mire que todas son negativas. Doblado, descompuesto, desgastado, corroído, suelto, con filtraciones, sobresaliente, filoso, resbaloso, contundente, eh, profundo. Bueno, o sea, siempre vamos a ir buscando son las cosas malas, las cosas que no están bien. Y como les decía, aunque vamos buscando las cosas malas y encontramos cosas buenas, no quiere decir que no van a entrar dentro del informe. Entran porque hay que aplaudir o hay que hacer resaltar a quienes están haciendo las cosas bien. Eh, Normalmente en esas anotaciones se incluyen los resultados de las mediciones si es que llevamos algún equipo de medición. Entonces se consignan esos resultados del equipo de medición en la área, a la hora que se tomó, el día que se tomó, en la ubicación exacta, específica donde se tomó, ¿sí? Con el fin de que con las anotaciones ya yo pueda compararlos con lo que nos establece la norma de seguridad y salud del trabajo y si se cumple o no se cumple, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del ruido, el estándar básico son 85 decibeles para una jornada de 8 horas. El sonómetro, que es el equipo que ustedes ven allí, es el que hace las mediciones. Muchas industrias lo tienen, lo han comprado porque ellos mismos van haciendo sus mediciones de control a manera de inspección planeada. Y si superan los 85 decibeles, pues ellos mismos tienen que autorregularse y empezar a generar las medidas de control para que eso no se supere, porque si no vamos a tener un trabajador enfermo. Adicionalmente, si llevamos los equipos, si llevamos unos equipos de medición en el momento de la inspección, esos equipos deben tener una hoja de calibrado y de mantenimiento. Normalmente esas calibraciones son anuales. Entonces, deben de estar al día los papeles del equipo, si no, pues no sacamos nada. Podemos estar llevando el equipo, pero si no está la calibración adecuada, porque hace 3 años que no se le hace, pues es mejor, más bien no, trate de consignar como el dato y consigas el técnico especialista de ese tema para que vaya y haga las mediciones adecuadamente, ¿sí? O consigan un equipo que tenga, pero los que no tengan al día la calibración, esos equipos, eso y nada es lo mismo. Entonces se vuelve necesario pues hacer esa observación eh, para que no vayamos a entrar en imprecisiones en, el, en nuestros informes que vamos a presentar. Ahora, tenemos otro elemento en el durante la inspección y es que vamos a buscar cosas que no sean tan fáciles verificar al momento que hacemos la inspección. O sea, tenemos que estar atentos a todo lo que hay alrededor, en el piso, en el aire, en las personas, en los elementos que portan las personas, en los equipos, en las herramientas, eh, en la ventanería, en la infraestructura, en la iluminación, ruido, en las vibraciones, en el estado de salud también de la persona, la apariencia de estado de salud que tenga la persona, en el mantenimiento que le hagan no solo a las máquinas y equipos, sino a los elementos de protección personal, porque pues hay trabajadores que son muy artificiosos, les brindan los elementos de protección personal, pero ni los lavan y les dan unos nuevos y siguen utilizando el mismo vejestorio y los nuevos se los llevan para la casa, o sea, cosas como esas. Entonces, por eso hay que entrar a hacer como las revisiones correspondientes porque esto ya es una condición subestándar. Otro elemento importante es la revisión de compartimentos o lugares que estén cerrados. O sea, no podemos hacer una inspección y conformarnos con que nos digan, no, es que ese locker hace años que no lo abren, o ese cuarto no es que nadie tiene, no, pues si nadie tiene, pues les tocó mirar a ver cómo vuelan la chapa y entrar, ¿sí? Si es que es un cuarto que da en el argumento que está cerrado desde hace mucho tiempo.
No podemos tener compartimientos cerrados en los lugares donde estemos inspeccionando. Todo tiene que ser inspeccionado, incluyendo lockers o lugares así, cajas. En el caso, por ejemplo, de máquinas, se debe también solicitar que se prendan o que se activen máquinas que pues obviamente en el momento que se haga la inspección no estén en funcionamiento, pero que habitualmente o que sí se trabajen sean parte del proceso productivo. Entonces, es que justo el día de la inspección esa máquina no estaba prendida, no, pues hay que hacerla prender. Hay que hacerla prender porque hay que hacer la verificación del caso, ¿sí? O sea, no puede, eso no se puede dejar pues en el aire para mirar que esté en una condición de operación adecuada, ¿no? Porque podemos estar pasando por alto algo que va a ser un determinante en la salud de cualquiera de las personas o trabajadores que estén relacionados en esa área. Durante la inspección, la idea es poder estar verificando, como les mencionaba, cada elemento. Por eso es importante cámaras de grabación, cámaras fotográficas, ¿sí? Que si yo encuentro un hallazgo, le tomo la fotografía. Pues ahí tenemos como unos ejemplos de cuántas cosas podrían llegar a ser, pisos resbalosos, herramientas desgastadas o hechizas, materiales corroídos, alguna parte suelta, alguna teja con infiltración o rota, un pasamanos que no está o que está roto, un hueco en el piso o un desnivel en el piso, un vidrio roto, una estructura, una estructura desajustada, una máquina que tiene un sonido diferente al de otra que sea homóloga a ella o que chirre por, no sé, por falta de mantenimiento, o máquinas que les han quitado las guardas de seguridad. En fin, o sea, hay que estar muy atentos a ciertos elementos o cosas que puedan llegar a no estar o a no verse como tan fácilmente porque se vuelve panorama, pero justamente por eso es la agudeza de quienes hagan el ejercicio de inspeccionar. Entonces, con esos registros, tanto fotográficos como en filmaciones, también pueden ser gráficos, ¿sí? Diagramas, y se consignan dentro del informe. Cuando ya se han visto y se ha terminado, o más bien durante la inspección, pues vamos viendo cuáles son los elementos, inmediatamente uno se le va viniendo a la cabeza cuáles podrían ser las medidas eh, para corregir eso que se está viendo que es atípico, ¿sí? Entonces, dentro de esas condiciones, pues lo que se empieza a ver es que en el informe es donde se registran todos esos hallazgos y no podemos quedar, como lo veíamos hace un instante, de que Dios proteja a esta empresa. Entonces la conclusión máxima es Dios proteja a esa empresa. No, Dios sí lo protege a uno, pero ¿cuáles son las medidas para corregir? ¿Sí? Que es lo que estábamos viendo acá en este cuadro anterior. ¿Sí? Entonces, Dios proteja a esta empresa o Dios bendiga a esta empresa. Eh, ya informamos al jefe de área, sí, pero ¿cuál es la medida? Pues, hemos tomado, mire que esto es muy como la politiquería, hemos tomado medidas inmediatas y esperamos resultados. Sí, claro, pero es que en el informe hay que dar claro especificar eso, porque estas son palabras de cajón. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta y traer a la memoria de quienes hagan la inspección, por eso es tan bueno revisar el informe anterior. Eh, situaciones que en otras oportunidades se han presentado respecto a esa área o respecto a alguna observación que se haya hecho en el pasado hacia ese mismo lugar que se está inspeccionando. Por eso es tan importante la memoria histórica de la verificación del informe anterior, ¿sí? Precisamente para no fallar. Ahora, normalmente lo que se hace es clasificar el riesgo identificado con la condición que se está encontrando. O sea, yo encuentro una condición
atípica en este señor que se está subiendo en la escalera, ¿sí? Que pues si es una escalera, parece que es algo alto, ahí estoy haciendo la conjetura, pero al parecer el señor está en algo alto porque está en la punta de la escalera y no lo veo asegurado. Entonces voy a tener que hacer una clasificación de ese riesgo de caída, ¿sí? Porque ahí tiene un riesgo de caída. Y muy seguramente que el otro elemento clave que hay ahí es que el señor está pasando por encima de las normas de seguridad para trabajo en alturas, que dice que una persona debe tener ya un punto de anclaje a una línea de vida cuando está por encima de 1.5, o sea, de metro y medio, o por debajo, expuesto a ese ambiente, o por encima o por debajo de 1.5. Por debajo es cuando hay un hueco con una profundidad de más de 1.5. La persona debiera tener un punto de anclaje. Entonces, por ejemplo, aquí en esa categorización voy a tener que, si lo vi, tomo la fotografía y clasifico el riesgo y de una vez debo dar la medida de control. En este caso, la medida de control sería de orden inmediato. Si yo veo en ese momento que está haciendo ese trabajador, lo hago bajar, porque ese señor se va a caer. Y eh, si no se cae, tiene unas altísimas probabilidades pues obviamente a que esto se active en cualquier momento. Y no, si solamente fuera la caída, pero puede costarle hasta la vida misma a esa persona. Dentro del contexto de cuando nosotros terminamos una inspección, el informe no puede demorarse años completos, no, meses completos, no. La elaboración de un informe de inspección debe ser a la menor brevedad, o sea, debe ser muy rápido. Cuando se termina ya ese después, o sea, cuando ya se ha socializado el informe, eh, bueno, se está cerrando el informe y se va a socializar, es importante tener la dimensión de ese potencial de pérdida en lo que se haya encontrado, y también debemos evaluar esa probabilidad de pérdida. Se deben ponderar esas alternativas de control y se deben priorizar esas acciones correctivas, asignando unos responsables para que se establezcan esos controles, esas medidas de control, que efectivamente sí se lleven a cabo y no vaya a quedar nuevamente todo en el aire, sino que haya un doliente para que responda por esas medidas de control que se sugirieron allí, ¿sí? Y que al final pues son las que nos van a salvaguardar una empresa de muchísimos problemas. Como les decía, esta es la norma técnica colombiana, la NTC 4114, eh, que es la mínima básica, así como con la GTC 45 para las metodologías de eh, identificación de peligros y evaluación de valoración de riesgos, que el gobierno nacional ha establecido como mínimo básico deben cumplir las empresas dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eh, hasta aquí llegaríamos en esta parte de inspecciones planeadas. La idea es que podamos continuar esta temática ya en la parte de formatos en nuestro siguiente espacio. Entonces, hasta aquí llegamos en esta presentación del día de hoy. Pues no sin antes agradecerles por su conexión y estar reportando por favor en el video con la manito arriba a las personas que lo han visualizado y en la medida de hacer comentarios, pues que hagan su comentario y su reporte de que estuvieron en la visualización del video. Eso será pues revisado de parte mía también. Agradezco mucho, como les mencionaba, la reproducción y pues la visualización de este video. Que tengan ustedes un resto de espacio de vida muy favorable. Hasta luego.